Hola y buenos días, bienvenidos al tiempo de Escuela Dominical de la Iglesia Bautista El Camino. Es un placer poder enseñar la palabra de Dios hoy y poder terminar una serie que hemos hecho ya probablemente por más de 30 semanas, el año pasado, y comenzando este año hemos estado viendo una serie que he nombrado El Credo. Nosotros como bautistas tenemos un credo que realmente abarca toda la Biblia, no tenemos un credo hecho por los hombres, pero he tomado un credo antiguo para darnos un guía, podríamos decir, para ver los fundamentos de nuestra fe, porque no todos están de acuerdo con estos fundamentos, aunque ellos dicen ser bautistas, aunque dicen ser bíblicos, a veces no interpretan correctamente la palabra de Dios, y quería tomar el tiempo para asegurar de que todos estuviéramos unidos en una misma fe y tuviéramos los mismos fundamentos. Y la verdad también es que uno siempre vive lo que realmente cree, no lo que dice que cree, sino lo que verdaderamente cree. Y todo error de doctrina, todo error de comportamiento como creyente, tiene como raíz un pensar equivocado de quién es Dios. No podemos amar a Dios como Él pide y como el mandamiento dice que es lo más importante, amar a Dios con todo nuestro ser, por sobre todas las cosas. No podemos amar a Dios como Él merece si no lo conocemos de verdad. Y no podemos adorar a Dios como Él merece y pide en Juan 4, que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No podemos adorarle como Él merece si no lo conocemos, y tampoco vamos a confiar en un Dios que no conocemos como Él realmente se ha revelado en la Biblia. Así que es importante que nosotros terminemos bien este estudio, y quiero recordarles lo que ya hemos estudiado al leer este credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la remisión de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy nos toca ver esa última parte, que yo creo en la vida eterna. Pero hay algunos errores que han salido, o quizás una falta de comprensión de lo que es la vida eterna, cuando comienza todo eso, y quiero aclararlas hoy. Vamos a pasar un buen tiempo en la palabra de Dios y vamos a comenzar en el libro de Juan. Es importante aclarar los errores de enseñanza o de percepción que muchos tienen en cuanto a la vida eterna. Primero quiero que veamos claramente que Dios es el dador de toda vida. Él es la fuente de vida, y nosotros hacemos una diferencia entre vida física y también una vida eterna, una vida espiritual. Así que quiero que notemos que Dios es el dador de vida en Juan capítulo 1. Y quiero leer los primeros 7 versículos. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, incluyendo el ser humano. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién está la vida? En Dios mismo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Así que tenemos claramente una declaración en versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Génesis capítulo 2. El primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, vamos al versículo 7.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, Dios tiene en sí mismo el poder de dar vida a cualquier ser que Él crea, y Él ha creado el ser humano, hombre y mujer, para ser eternos. Ahora, muchos de nosotros creemos que la muerte es cesación de vida, y ese es un error. La muerte es separación, no es cesación de vida. El ser humano fue creado a imagen de Dios y quiere decir que va a permanecer para siempre. Las personas que tú ves a tu alrededor son seres eternos. Dios le ha dado ese aliento de vida, no solamente vida física, pero también una vida que dura para siempre. Ahora, eso no quiere decir que todos tienen vida eterna, porque la Biblia habla de una primera muerte que nosotros vamos a sufrir, y también podríamos decir una segunda muerte. Se resume de esta forma: el que nace solo una vez, o sea, físicamente, muere dos veces. La Biblia habla de una segunda muerte, o sea, una separación de Dios para siempre. El que nace dos veces solo muere una vez. La Biblia habla de un segundo nacimiento, que es un nacimiento espiritual en Juan capítulo 3. Así que vamos a repasar algunos pasajes, comenzando en Mateo capítulo 25. Jesús habla justo de este tema, de que los seres humanos son eternos, en Mateo capítulo 25 y versículo 46. Jesús aquí está diciendo, en el versículo 45, para tener el contexto, dice: entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Jesús aquí está hablando de un tiempo de juicio en el último de los tiempos, y habrán algunos que han demostrado una vida santa y pura, y van a haber otros que simplemente no lo van a demostrar. Y el versículo 46 resume cuál será el resultado de este juicio. E irán estos al castigo eterno. La palabra clave ahí es eterno. Y los justos a la vida eterna. Entonces hay un castigo eterno y hay una vida eterna, pero todo ser humano pasará una eternidad en uno de dos lugares. Así que eso yo creo que la mayoría de nosotros lo creemos, pero es importante resaltarlo porque hay muchas personas hoy día que prefieren no hablar del infierno y más bien pretenden que una de dos cosas va a suceder: o que el infierno no existe y hay una aniquilación de todo ser que no reconoce a Dios. La Biblia no enseña eso. O segundo, que el tiempo que están en el infierno más bien va a ser como de purgatorio, les va a purificar sus corazones para que tarde o temprano todo ser viviente se va a salvar. La Biblia tampoco enseña eso. Juan capítulo 3 habla de algo tan importante, es la necesidad de un nacimiento espiritual. Y sabemos que había un hombre llamado Nicodemo de los fariseos, y que viene de noche, probablemente porque no quería ser visto por otros fariseos, buscando tener un encuentro con Jesucristo. Y en el versículo 3, Jesús le dice esto: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tan importante es el nacimiento nuevo? Es imprescindible. No vas a ver la gloria de Dios, no vas a ver su reino, no estarás en su presencia, no tendrás vida eterna sin un nuevo nacimiento. Nicodemo pregunta quizás lo que muchos piensan en este momento. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua, o sea, un nacimiento natural, el primer nacimiento, y del Espíritu, el segundo nacimiento espiritual, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, o sea, está hablando del nacimiento físico. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer
de nuevo. Así que lo primero que tenemos que establecer es que si uno va a tener vida eterna, no es suficiente simplemente ser ser humano. Solo porque el ser humano en Génesis recibió ese soplo de vida, no quiere decir que nosotros tenemos una vida eterna y que somos hijos de Dios. Claramente la Biblia enseña que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, a menos que hemos nacido de nuevo. Un segundo nacimiento es necesario. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y hubo una muerte espiritual cuando Adán y Eva pecaron en el huerto y fueron separados de la presencia de Dios y entregados a un mundo sin la protección del huerto y sin la protección de Dios. Y vemos qué sucede ahí cuando ya están expuestos a los ataques del enemigo. Versículos 14 al 16 de este mismo capítulo. Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo repite en versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos una clara exposición de Cristo de lo que es la vida eterna. Es el resultado de creer en lo que Cristo ha hecho en la cruz cuando Él fue levantado como la serpiente en el desierto, y que todos los que miraban a la serpiente con fe eran sanados. La Biblia dice que de la misma forma nosotros, al creer que Cristo murió en nuestro lugar y pagó la culpa y la pena por nuestros pecados, podemos nosotros recibir el regalo de Dios, que es la vida eterna. Juan capítulo 5 sigue este mismo tema. Juan capítulo 5, Jesús lo predica muchas veces, lo habla de muchas formas. Versículo 24 de Juan 5. De cierto os digo. Jesús aquí quiere resaltar algo y está diciendo: esto es completamente cierto, no hay nada aquí que sea opinión, no hay nada aquí que se pueda debatir. Es más, quiero que ustedes entiendan algo: Jesús nunca dio su opinión, Él siempre habló la verdad. Cuando Él hablaba, estaba hablando la verdad, no estaba hablando suposiciones, no estaba dando su opinión, está hablando la verdad. Y cuando Él dice: de cierto os digo, esto es completamente cierto, es lo que Él quiere enfatizar. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, el que cree también en el que mandó a Jesús como Salvador del mundo, tendrá vida eterna. Capítulo 6 y versículo 40. Juan 6 y versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí tenemos una clara expresión, una clara declaración de Jesucristo, que la vida eterna es algo que uno recibe cuando cree. O sea, en el momento yo puedo dar testimonio de que yo tengo la vida eterna. Ahora, no es algo que Dios me da cuando yo muero, es algo que yo tengo en este momento. Yo tengo vida como posesión personal en este momento, tengo la vida eterna. Ahora, no he recibido todo lo que Dios me quiere dar. Van a haber algunas cosas que voy a recibir como herencia en su presencia. Hay cosas que yo voy a recibir como beneficios y protección del maligno en su presencia, pero en el momento yo ya tengo vida eterna y tengo el Espíritu Santo, que son las arras, o sea, que Él ha depositado como el primer pago para demostrar que yo soy su hijo, y de esa forma también tenga yo esa seguridad de la vida eterna. Y después dice: y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, en el momento tenemos vida eterna, pero vendrá el día en que por tener la vida eterna Dios nos va a resucitar. Versículo
47. Dice lo siguiente Jesús: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces vemos que el requisito es creer. Ahora, la Biblia claramente dice que si nosotros creemos de verdad, van a haber obras que resultan, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, si yo realmente creo en Dios, la Biblia dice que yo voy a confesar su nombre, que yo voy a pedir perdón de mis pecados, que yo me voy a someter al señorío de Jesucristo, que estas cosas van a ser una reacción natural de haber creído en Él. Cuando los discípulos creyeron en Él, le siguieron como seguidores, como sus discípulos, le hicieron caso y creían también en sus palabras. Así que hay muchas personas que dicen, bueno, yo haré una oración y yo sé que soy salvo, pero no viven una vida que demuestra que realmente han creído en Cristo como su Salvador. Ellos deberían analizar si realmente han recibido el regalo de la vida eterna, porque la Biblia dice, los que estamos en Cristo somos una nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y hay una seguridad para el creyente cuando realmente ha creído y ha demostrado que ha creído en sus obras, dice Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Mis ovejas, dice Jesús, Él ya ha tomado posesión de ellas, son de Él. Él las conoce, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Ahora, no es por obras que nosotros somos salvos, pero si somos salvos, van a haber obras. Y aquí las obras claramente, si uno es oveja de Jesús, uno escucha su voz y hace caso a esa voz porque le siguen y tienen una relación con Él, lo conocen. Y yo les doy vida eterna, dice versículo 28, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Cristo aquí claramente está diciendo, cuando has nacido de nuevo, no puedes desnacer. Cuando ya has llegado a ser hijo, no puedes dejar de ser hijo. Él va a corregir al que peca, Él va a corregir al hijo, cada uno que recibe como hijo, dice Hebreos capítulo 12, pero uno ya no deja de haber nacido de nuevo después de haber nacido de nuevo. O sea, nosotros como bautistas creemos que la vida eterna es un regalo que Dios nos da en Cristo y Él no lo da para después quitarlo. No perdemos nosotros esa salvación. La vida eterna es vida eterna que comienza en el momento que nosotros lo recibimos como regalo de Dios al haber creído en Cristo como nuestro Salvador. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué estamos hablando de la vida eterna? ¿Por qué estamos pensando en las cosas que recibimos ahora y las cosas que vendrán a futuro? Quiero que entiendan que es muy importante que nosotros tengamos muy buen concepto de lo que significa la vida eterna para poder comunicársela a otros. La Biblia dice que nosotros somos reconciliadores en esta tierra. Somos representantes de Dios como embajadores para nosotros poder hablarles a otros de cómo ellos pueden ser reconciliados con Dios. Y si no tenemos un concepto claro de lo que significa ser salvo, cómo ser salvo, qué significa realmente creer en Cristo y qué significa tener vida eterna ahora, no vamos a comunicar bien las buenas nuevas y el Evangelio. Uno de los errores que he visto muchas veces es que gente queriendo hablarles a otros del Evangelio les dicen, seguramente no quieres ir al infierno y tus pecados te van a llevar al infierno, así que ora esta oración y Dios te va a salvar del infierno. Y mucha gente va a orar la oración sin entender lo que significa realmente arrepentirse de una vida separada de Dios. No van a entender que deben creer que Cristo es el único camino, no van a creer que su sangre fue la que
fue necesaria, ese sacrificio fue necesario para que ellos tuvieran la vida eterna, realmente muchas veces no entienden que tienen que ir más allá, que los demonios, que la Biblia dice, creen y tiemblan. Entonces tenemos que tener cuidado cómo comunicamos el Evangelio, porque a veces queremos tanto que la persona sea salva, que no entienden ellos que le tienen que dar la espalda a la vieja vida y arrepentirse. Jesús cuando estaba predicando, Juan el Bautista cuando predicaba, los apóstoles cuando predicaban el Evangelio, todos ellos salieron e insistían en que tenía que haber arrepentimiento y después creer. Y no necesariamente en ese orden, pero el arrepentimiento es clave para nosotros poder decir que yo he dejado las cosas de una vieja vida que era contraria a la vida de Dios y que era contraria a la vida eterna, que llevaba a un fin que es muerte, separación de Dios, para que yo pueda decir, ahora sigo a Cristo. Ahora soy discípulo de Cristo. Y muchas personas simplemente quieren enfatizar tanto que no es por obras, que olvidan que la persona que realmente ha creído va a demostrar en esas obras que ha creído. Así que quiero que entendamos que es supremamente importante creer en la vida eterna, pero analizar bien y creer exactamente lo que la Biblia dice acerca de la vida eterna, y que no es simplemente creer en Cristo en nuestra mente, pero estar dispuestos a someternos a un nuevo nacimiento, un proceso por el cual el Espíritu Santo entra en nosotros, dice la Biblia, y nos renueva por completo, nos hace una nueva criatura. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. ¿Qué tiene que ver entonces esto conmigo, la vida eterna? Yo sé que tengo vida, yo sé que Él me ha prometido la vida eterna, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, primero es porque nosotros somos embajadores. Segundo, Mateo 16 y versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y es muy buena pregunta. Uno de los errores que vemos hoy día es que la gente quiere a Jesús, pero quiere seguir su vida. No quieren perder nada. Ellos, es más, quieren vivir al full todo lo que este mundo les ofrece y quieren simplemente tener a Jesús en su vida como un seguro de vida. Lo quieren tener por si lo necesitan algún día. No están dispuestos a negarse a sí mismos, no están dispuestos a morir a lo que ellos desean para darle importancia más al reino de Dios que al reino de este mundo. Lo que quieren es el reino de este mundo y también los beneficios de ser salvos. Y Cristo dice, no puedes servir a dos señores. Tienes que elegir, tienes que decidir. Porque ¿qué te aprovecha si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? Y yo me preocupo por los que en un tiempo dijeron que creyeron y simplemente oraron una oración, pero han demostrado casi desde ese día que no toman en cuenta a Dios. Pero ellos están viviendo bajo una seguridad probablemente falsa. Yo no puedo juzgar en el corazón de alguien si ellos realmente son salvos o no. Pero lo que la Biblia enseña es que habrán algunos que en ese día se van a acercar a Dios y van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos estos milagros, y Jesús va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí. Nunca los conoció. ¿Qué tiene que ver entonces conocer a Dios con la salvación? Vamos a Juan capítulo 17. La razón por la cual Dios quiere salvarnos es no solamente para que no vayamos al infierno, sino para que sea posible una relación íntima de amor con Él. Versículo 1 de Juan 17, Jesús aquí está orando, dice, estas cosas habló Jesús
Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Es más que simplemente recibir un seguro contra una separación eterna y el fuego del infierno. Es mucho más que eso. Es una vida completamente diferente que recibimos ahora y que comienza cuando nosotros nos sometemos a Cristo y conocemos cómo es Dios y conocemos a Cristo por medio de lo que nos revela el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Es supremamente importante que nosotros tengamos el enfoque no de lo que nos salva la salvación, sino también cuál es el propósito en Dios para ofrecernos la salvación. Juan capítulo 10, Jesús claramente dice que Él viene a dar vida y es una vida ahora, es una vida mayor, mucho mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. El versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, o sea, el enemigo, Satanás. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no está hablando de un tiempo futuro simplemente, Él está hablando de un tiempo ahora. Mi preocupación es que no hemos enfocado lo suficiente nuestra visión en lo que significa conocer a Dios y tener una relación íntima con Él para que nosotros realmente disfrutemos nuestra salvación. El salmista ora a Dios y dice: devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Se acuerdan cuando primero reconocieron a Cristo como su Salvador? El gozo que inundaba su ser. Y ahora yo creo que lo que sucede es que muchos de nosotros hemos perdido el gozo porque no estamos enfocados en esta relación que Dios quiere tener con nosotros como resultado de ser hijos suyos, de haber nacido de nuevo. Lucas capítulo 19 también nos habla de qué tiene que ver, Lucas 19, qué tiene que ver que ahora seamos nosotros salvos. Versículos 11 en adelante. En una parábola Jesús dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamado a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Una mina era más o menos lo que uno podía ganar en 3 o 4 meses de trabajo. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo, para que sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos
que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. La Biblia dice que nosotros algún día vamos a recibir de todo lo que hemos hecho en esta vida un galardón, o vamos a perder el galardón potencial que podríamos haber tenido. Hay muchas veces que Pablo, especialmente a Tito y a Timoteo, les dice: asegúrense de seguir fieles a la iglesia de Corinto, asegúrense de seguir fieles en esta vida eterna que hayan recibido, para que lo que han recibido del Señor, esos dones y el conocimiento de Él que deberían estar compartiendo con otros, que lo manejen bien para que algún día reciban su galardón completo, que nadie les robe este galardón. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y versículo 13. Ya casi terminando esta carta, el apóstol Pedro dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Seremos parte de un reino eterno, tú y yo. Y algún día vamos a pensar seguramente cuánto tiempo perdimos nosotros, lo que podríamos haber hecho para tener mayor recompensa y mayor responsabilidad en el reino que Dios nos ha dado. Seremos parte de los que reinan con Cristo. Si hemos sido fieles en esta tierra, entonces Él nos pondrá sobre mayores cosas, como hemos visto en la historia que Él dijo de las minas y estos siervos fieles y un siervo infiel. Así que yo te animo a que, al estar pensando que has recibido ya la vida eterna, no simplemente te quedes tranquilo con los brazos cruzados esperando la venida del Señor. Sé fiel ahora, porque el que es fiel ahora en lo poco, sobre mucho nos pondrá el Señor. Pero sé fiel no solamente de acuerdo a tu opinión o tu pensar, vive de acuerdo a los principios y preceptos de este nuevo reino que ya estamos experimentando en parte antes de recibirlo por completo. Algún día la Biblia dice: tendremos cielo nuevo, tierra nueva, y estaremos participando en los labores de manejar ese cielo nuevo y esa tierra nueva. ¿Quieres saber un poco más sobre eso? Lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 21. Hermanos, yo les animo a que en este tiempo ahora que sigue antes de la prédica, tomen un tiempo de adorar, de darle gracias a Dios, de alabarle en canciones, en oración, dándole gracias por esta vida eterna que nosotros tenemos, la cual Él nos ha prometido, la cual es el resultado de su gracia y su bondad para con nosotros, la que nosotros no merecemos, porque no la hemos ganado por nuestras obras, sino simplemente por su amor por nosotros. Así que yo les animo a que reconozcan no solamente el gran sacrificio de Jesucristo, pero el gran beneficio que hemos recibido nosotros por su amor, que Él murió por nosotros y así nos ha dado esta vida eterna. Y si no has entregado tu vida a Cristo, realmente no tienes la seguridad de tu salvación. Por favor, no dejes pasar este día antes de confesarlo como tu Señor, antes de pedir que Él haga presencia en tu vida y te perdone los pecados. Así recibirás tú, al creer en Él, esa vida eterna de la cual hemos hablado. Dios les bendiga. Muchas gracias por pasar este tiempo juntos en este estudio.